Cada voz importa, cada conversación nos acerca. Conexión BAF. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión BAF. Les saluda Mauricio Olivera. Conexión BAF es un espacio de diálogo donde compartimos experiencias, inquietudes y soluciones conjuntas para fortalecer nuestra cultura de servicio en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, o BAF, de la Universidad de los Andes. Hoy queremos hablar de un tema muy importante: cómo la tecnología y la inteligencia artificial se han convertido en nuestros aliados estratégicos para liderar con inteligencia y con anticipación en el sector educativo. En tiempos de cambio constante, de revolución tecnológica como los que estamos viviendo ahora, no basta con reaccionar. Necesitamos anticiparnos, decidir con datos y construir una cultura digital con propósito. Los datos con la inteligencia artificial nos permiten describir lo que ha pasado, esto es muy importante, pero tenemos que mirar hacia el futuro. Podemos predecir lo que va a pasar, pero tenemos que llevar hasta prescribir, que es con el uso de los datos, ver qué queremos que pase. La inteligencia artificial y la tecnología no reemplazan al liderazgo, esto es muy importante. Lo potencian y nos permiten anticipar escenarios y tomar decisiones informadas, evitando improvisaciones costosas y buscando que pase lo que queremos que pase. No se trata tampoco de solo programar, se trata de saber preguntar bien. ¿Qué patrones necesitamos identificar antes de que se conviertan en crisis? ¿Qué señales nos permiten anticipar tendencias y necesidades de nuestras personas usuarias? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo desde sus visiones y cómo transformamos datos en decisiones con impacto para la universidad? Para hablar sobre este tema tan importante para este episodio, nos acompañan dos invitados. Por un lado está David Salas. David Salas es CEO de Disruptia, experto en cultura digital y transformación organizacional. David, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes y un placer estar en Conexión BAF con ustedes. Gracias, David. Y por otro lado está Alexander Estacio. Bienvenido, Alexander. Alexander es el director de Servicios de Información y Tecnología en la Universidad de los Andes. Es la dirección que lidera, y Alexander lidera, la integración de tecnología con propósito en nuestros procesos y servicios. Bienvenido, Alexander. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Mauricio. Es un placer también estar acá sentados hablando de este tema tan importante para nosotros. David, iniciemos con un par de preguntas. ¿Por qué anticipar o diagnosticar ágilmente con tecnología y datos es hoy un imperativo para liderar con inteligencia en las organizaciones? Y en segundo lugar, ¿qué riesgos asumimos cuando no utilizamos estas herramientas de forma estratégica? Bueno, gracias, Mauricio. Yo creo que aquí hay algo muy importante y es, si no tenemos en cuenta lo que está pasando, los datos, la información que ya está recopilada, estamos asumiendo que no existen. Okay. Y la mejor forma de tomar decisiones tiene que ver con la información. Cuando tenemos mayor información, cuando entendemos mejor el problema, lo que está pasando, va a ser mucho más sencillo tomar la acción, ir hacia allá y tomar las mejores decisiones. Entonces, primero, ya está sucediendo algo que está cambiando la forma en la que tenemos información a la mano, que es particularmente la inteligencia artificial. Y segundo, la forma en la que tomamos decisiones. Inclusive podemos experimentar y decir, ¿qué tal si tomo esta decisión? ¿Qué podría pasar? Entonces, los riesgos es no tener en cuenta lo que ya está sucediendo para tomar mejores decisiones. Nos sale más costoso, más doloroso y menos informado, lo cual probablemente ayuda a que fallemos si no lo hacemos así. David, muchas gracias. Alex, siguiendo esta introducción que nos hizo David, general de la anticipación y el diagnóstico, ¿cómo aseguramos que la tecnología y la analítica generen un valor real en la experiencia de nuestras personas usuarias? Esa sería la primera pregunta. Y por otro lado, ¿puedes compartir algunos ejemplos concretos de cómo la analítica nos ha permitido anticipar necesidades y mejorar las experiencias memorables y extraordinarias de nuestros servicios? Mauricio, yo quisiera como dividir esta pregunta o responder como en tres líneas. Y la primera va en el sentido de lo que usted decía en la introducción y lo que decía David, ¿no? Y es una manera de utilizar la tecnología, la IA, la analítica, para el servicio, para mejorar la experiencia de nuestras personas usuarias. Yo diría que es intentar anticipar lo que necesitan nuestros usuarios.
¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir con la información que yo tengo de usted, puedo predecir o puedo anticipar lo que usted necesita. Con la información que tengo de personas como usted, puedo predecir o puedo anticipar lo que esas personas necesitan. Sería como una primera forma. La segunda forma creo que es para mejorar nuestros tiempos de respuesta. Okay. Experiencia memorable, tiempos de respuesta. Entonces es introducirle una característica de agilidad a la cuestión, ¿no? Entonces, lo más importante para las personas en la universidad, en general en el mundo, es el tiempo que tienen. Y si yo puedo agregarles una calidad, un valor en un menor tiempo, es mucho mejor para ellos. Y esa sería como la segunda línea. Y la tercera, yo creo que cuando uno tiene datos, uno también puede empezar a ver cómo puede hacer que la experiencia sea más autogestionable. Autogestionable de manera simple y de manera directa, ¿no? Y esto es súper importante, la autogestión, porque muchas personas también pensando en lo de la agilidad pueden servirse ellos mismos, autogestionarse ellos mismos. Y ahí yo quiero hacer una conexión con algo que hemos estado trabajando mucho en la vicerrectoría, y son los estándares de experiencia. Yo mencioné ágil, yo mencioné autogestionable, yo mencioné simple, ¿no? Y todo esto tiene que ver con estándares de experiencia que buscamos. Estas características, autogestionable, simple, ágil, son temas que pueden ser agilizados o pueden ser potencializados con la tecnología, con la IA, con los datos. Y voy a, para pasar a su segunda parte de la pregunta. Un ejemplo, sí. Los ejemplos. Tengo muchos, pero voy a empezar por anticipación. Entonces, cuando hablamos de anticipación, nosotros hemos utilizado ya los datos que tenemos de las personas, nuestros tableros de datos, nuestros dashboards, para poder anticiparnos a los que ellos necesitan. Por ejemplo, yo diría el tablero de matrículas, que para nosotros es tan importante en esta época que acaba de pasar, es cuántos estudiantes están siendo matriculados. Y a partir de eso, las personas pueden tomar, los líderes de las áreas y las facultades pueden tomar decisiones. Es un ejemplo como de anticipación. Y me sirve también para decir que es un ejemplo de mejorar el servicio en términos de todo lo que tiene que ver con el agilismo también. No dependen de tecnología. Se autosirven porque no dependen de tecnología. Ellos pueden revisar lo que está pasando allí para tomar decisiones. Y voy a terminar con un segundo ejemplo muy sencillo y tiene que ver con lo que hacemos, por ejemplo, ahora que estamos utilizando la inteligencia artificial generativa, que viene embebida con las aplicaciones que estamos usando. Esa inteligencia artificial, por ejemplo, hace un rato hablábamos de Magneto. La nueva herramienta que estamos utilizando para traer personas a la universidad, o para que las personas que ya están en la universidad y quieren moverse a otros cargos puedan conocer bien esos cargos. Allí hay una cosa muy interesante, porque lo que nos permite esta herramienta es hacer con inteligencia artificial, es mejorar el match entre la oferta, la gente que viene, y la demanda, lo que estamos entregando nosotros. Eso es súper importante y allí nos ayuda mucho la inteligencia artificial. O por ejemplo, lo que estamos probando con Oracle. Ahora lo que nosotros estamos probando es cómo en el momento de la evaluación de objetivos, que va a ser hacia el final de este año, podemos sugerirle a las personas con un copilot que trae Oracle y que estamos probando, sugerirle cómo puede ser la evaluación de la persona para un objetivo específico. O para la persona, del lado de la persona, cómo yo puedo redactar mi próximo objetivo, ¿no? O cómo puedo redactar lo que ya hice y que justifica eso que hice. Entonces, digamos, la inteligencia artificial embebida también nos permite temas de anticipación o de autogestión. Gracias, Alex. Ejemplos muy importantes. Lo de matrículas, por ejemplo, siempre ha sido
como un dolor de cabeza porque había diferentes datos y diferentes usuarios tenían diferentes tipos de información de las matrículas y no cuadraban. Entonces los pasos que hemos hecho con planeación, con la dirección de planeación para tener un solo dato y poder anticipar y describir lo que está pasando es muy importante dentro de muchos de los ejemplos que usted tiene. Muchas gracias. A usted. Pasemos ahora a una nueva pregunta para David. David, para que la tecnología sea realmente un aliado estratégico, necesitamos una cultura, una nueva cultura que la abrace como propósito a esta tecnología, ¿cierto? ¿Cómo pueden los líderes preparar sus equipos y fortalecer la cultura institucional para apropiarse de la tecnología sin miedo y con claridad de propósito? Lo que acabas de decir es muy importante y es también uno de los retos más grandes que tienen todas las organizaciones, incluida la BAF, y es este tema de si yo implemento tecnología, ¿será suficiente? Entran las personas a la herramienta, no saben cómo usarla, pero tampoco tienen la curiosidad. Entonces, si implementamos solo herramientas desde la forma técnica, no va a haber una transformación real. Entonces, la cultura va a ser fundamental. Hay muchas personas que han venido trabajando estos temas. A mí me gusta mucho lo que está pasando en Netflix y en general la idea de densidad de talento que propone Netflix, que es generemos un equipo lo suficientemente sólido desde diferentes formas para que puedan adoptar o hacerse las preguntas necesarias para adoptar la tecnología que requieren. Entonces, esto es lo que se llama densidad de talento. Y eso es fundamental. Primero, tener la gente correcta, en el bus correcto, mejor dicho, pero segundo, tener la forma en que las mismas personas puedan pulirse entre ellas mismas, tener herramientas de realimentación y de lo que hablamos entre nosotros, que son esas capacidades adaptativas de observar qué es lo que está sucediendo, interpretar, entender cómo puedo hacer unos ajustes dentro de mí, ver qué es lo que está pasando, quiénes son los actores involucrados, si el desafío realmente es solo implementar una herramienta o puntualmente más adaptativo, más de personas, y finalmente intervenir. Entonces, crear una cultura adaptativa implica eso, que cada uno de los miembros tenga una responsabilidad, que sea muy consciente de esa responsabilidad, de observar desde su cargo, de interpretar qué se puede utilizar y de intervenir de manera mucho más acertada, más ajustada a las realidades de lo que va sucediendo ahí. Entonces, sí, creo que es clave la cultura, creo que es clave no solo la cultura interna propia, sino también cómo contagiamos o cómo se contagia alrededor para que sea mucho más fácil implementar cualquier tecnología que tenga relevancia. Entonces, a mí me gusta mucho este paradigma y es, uno es el promedio de las 5 personas con las que se rodea. ¿Sí? Si uno se rodea bien y ayuda a pulir al equipo vecino, a las personas que están trabajando en tecnología, a todos los que lo rodean, básicamente, va a ser uno mejor. Entonces, eso es la cultura. Muchas gracias, David. Acá voy a citar al vicerrector Harold Castro. Él dice, por mucha tecnología que pongamos, si no hay una cultura diferente, no sirve, no funciona. Por eso, basado en la respuesta de David, Alex, otra pregunta ya es en la práctica de la universidad. ¿Qué oportunidades de aprendizaje han surgido al implementar herramientas de analítica, de inteligencia artificial y cómo estas oportunidades de aprendizaje han contribuido a facilitar procesos y a mejorar la experiencia de quienes confían en nuestros servicios? Sí, Mauricio. Bueno, esta pregunta es muy buena. Definitivamente, cuando uno intenta introducir tecnología o la que sea, ¿no? Analítica en particular, o IA o RPAs, cuando intenta introducir tecnología uno se da cuenta rápidamente de algo, o rápidamente, ya con la experiencia más bien de algo, y es lo que uno quiere rediseñar después el proceso. Yo antes en el pasado decía, no, rediseñen el proceso y luego me llaman a mí. Y no, uno se da cuenta de que hay que rediseñar el proceso en conjunto. Y cuando rediseñas el proceso en conjunto, lo primero que nos hemos dado cuenta acá en la BAF, y que estamos trabajando de manera muy articulada en eso, es que hay que poner en el centro a la persona usuario. Y eso conecto con la pregunta que respondía antes.
una cosa es la tecnología me ayuda en el agilismo, la tecnología me puede ayudar en el agilismo, la tecnología me puede ayudar en lo simple de hacer las cosas, la tecnología me puede ayudar en autogestionarse, pero hay que traer a la persona usuaria. También con el lenguaje que estamos hablando, últimamente dijéramos que introducir a la persona usuaria para rediseñar el proceso es un tema más adaptativo. Mientras los otros son entre técnicos y adaptativos, los otros tres que mencioné, esas características, y son características de nuestra experiencia, de la experiencia que queremos, extraordinaria que queremos hacer vivir a nuestras personas usuarias. Entonces, yo creo que ese es un primer aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos que hacer ese cambio con las personas en el centro. Primero. Lo segundo, yo quisiera como retomar algo, y es cuando uno está haciendo estos cambios, note que también capacitar a las personas. Y una cosa que pasa es que cuando hay capacitación, como que se encienden los bombillos. Muestras, pones a la persona usuaria en el centro, le muestras lo que la tecnología puede hacer, pero también lo capacitas, y la persona enciende inmediatamente los bombillos y empieza a generar nuevas ideas que se vuelven nuevas demandas en materia de tecnología y lo que la tecnología puede hacer. Y con el bombillo encendido se generan cosas interesantes. Allí tengo un ejemplo que no sé si usted conoce, ¿no? Pero Samir Telles, nuestro jefe de presupuesto, es una persona que, hablando con la decana de ingeniería Ruby, Casallas, empezaron a preguntarse sobre cómo podían utilizar herramientas para explotar mejor la información de presupuesto, darles características de agilidad, y empezaron a trabajar. Yo introduje una persona en mi equipo a ver cuál IA generativa podía ayudarles más, y al final fue la IA europea Claude la que mejores resultados les dio. Entonces Samir terminó haciendo un asistente que le permite generar reportes con Claude, y que puede después descargar y enviar a las unidades. Pero ya eso es suficiente. O sea, ¿cómo así? Me toca subir el archivo, hacer las preguntas que ya están automatizadas, y luego bajar uno a uno los archivos que quiero enviarle, los reportes que quiero enviar a las unidades. No, automaticemos eso, me dice Samir. Y entonces ahora estamos en ese proceso de automatizar lo que ya hemos implementado, o lo que ya más bien ha implementado Samir, porque este es un trabajo que terminan haciendo las unidades usuarias, y eso es muy importante. Entonces ahí tengo ese ejemplo de cómo las personas se van apropiando de la tecnología con capacitación y conociéndola, y sabiendo con ese bombillo encendido qué les puede dar, ¿no? Eso es algo importante. Yo quiero cerrar como diciendo aprendizajes, un poco recordando a un conferencista que vino hace unas semanas a charlar con nosotros. Él decía: yo quiero escribir un libro, y el libro se llama Sin datos no hay paraíso. Y es una realidad que hemos encontrado, y por eso estamos aquí en esta conversación los tres. Y uno es, yo puedo querer utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, pues si no tengo datos, pues no los puedo hacer. Entonces hay que ponerle cuidado a la calidad de los datos, hay que tener datos, y tenerlos bien para poder utilizarlos en inteligencia artificial. Lo segundo, de pronto, es la seguridad. La seguridad es muy importante, porque yo puedo tener datos, pero si tengo datos privados, pues hay que tener cuidado con eso para no romper la privacidad de las personas también. Entonces, eso es un tema que también es importante. Y lo tercero, y no menos importante, o lo más importante de todo, es que uno puede tener datos, puede tenerlos seguros, pero lo importante es la pregunta que se hace uno sobre lo que quiero lograr con esos datos. Entonces, lo más importante es la pregunta de negocio que uno tiene que hacer para poder aportar valor a las personas usuarias, a la universidad, etc. Esos serían como los grandes aprendizajes que hemos tenido en este camino. Muchas gracias, Alex. Muy importante, además, porque lo que nos están mostrando es cómo hemos avanzado. Es decir, no estamos quietos, ya estamos anticipando, ya estamos usando la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Muy interesante. Muchas gracias. Para cerrar, David, una última pregunta.
¿Qué principios culturales debe tener en cuenta un líder universitario para anticiparse con propósito al futuro, aprovechando el potencial de los datos que tiene y la inteligencia artificial? Buenísimo, Mauricio, que siempre estén pensando en el fenómeno cultural. O sea, esto es clave, esto es fundamental. Lo primero es empecemos por el principio. Probablemente nuestros equipos tienen mucho miedo en este momento. ¿Sí? Entonces han oído que la inteligencia artificial les va a quitar los puestos, que es el diablo por las películas, o sea, básicamente Terminator de los años 80, si se la vieron, y espero que sí, además. Es una película que muestra que la tecnología es mala, y eso nos lo hemos llevado mucho tiempo, y les cuento, esto no es nuevo. Históricamente hay un fenómeno que se llama pánico moral. Entonces, por ejemplo, Sócrates le tenía miedo a la escritura y todo lo que ocurría después de la escritura. Nunca escribió nada. Resistiéndose a eso. Es decir, lo que sabemos de Sócrates es gracias a la oralidad, no a la escritura. Nos perdimos de Sócrates. ¿Bien? Entonces, un poco lo que quiero decir es, empecemos por el principio, es entender que no todo el mundo tiene esa voluntad y tiene ese miedo. Y es pasar un poco esa idea desde el principio, desde la idea de mentalidad fija, donde estamos bloqueados frente a eso, a una mentalidad más de crecimiento. Es el cambio es una oportunidad. ¿Sí? Sin desconocer también, y algo que me parece fundamental, los riesgos. Alexander lo mencionaba. Si nosotros tenemos brechas de seguridad, si tenemos como ese tipo de problemas, ahí lo que nos va a causar son problemas en el futuro. ¿Bien? Entonces la cura sale peor que la enfermedad. Pero ahora hablemos de algo que tú dices que son los principios culturales y tienen que ver es cómo se desenvuelve la gente en el día a día. Y es algo que deben tener en cuenta, y es como el mundo ya cambió, es muy interesante las oportunidades que nos promete también y que nos genera, y es yo puedo colaborar con una máquina para hacer mejor mi trabajo de manera más efectiva, más poderosa. Yo creo, por ejemplo, yo pensaba cuando estaba escuchando a Alexander, saber cuáles van a ser la proyección de matrículas nos va a permitir tomar mejores decisiones en el salón de clase, ¿sí? Como profesores, por ejemplo, nos permite saber, bueno, cuántos van a ser mis estudiantes, pero adicionalmente, qué contenidos están buscando, qué quieren ellos, cuáles son sus necesidades, y al mismo tiempo tener una inteligencia artificial buscando qué es relevante para las empresas hoy en día. Creo que hacia allá va un poco el mundo. Y a mí me gusta esta metáfora, y es, normalmente las organizaciones funcionan como una orquesta, ¿sí? Una orquesta más clásica. Entonces cada uno tiene su rol y lo lee, la partitura, y toca exactamente donde es. Esa es como la tradición. Pero con lo que viene del mundo, los fenómenos culturales, yo creo que cambia un poco más a un ensamble de jazz, ¿sí? Donde todos están preparados, pero listos para improvisar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cómo yo estoy lo suficientemente entrenado para hacer ese ejercicio de improvisación? Y que la banda suene bonito, ¿sí? Que el servicio extraordinario siga sonando muy bien, que la conexión BAF tenga ese sentido también dentro de sus miembros, y que suene armoniosamente, que de cara al usuario diga, wow, esta es la música que yo quería tocar, este es el contenido que yo quería ver, este es el aprendizaje que yo necesitaba para mi vida y mi trabajo. Y así va a ser de verdad una cultura mucho más adaptativa y apropiada para lo que necesitamos. David, muchas gracias, muy interesante. Y de acuerdo, en el jazz el piano habla con el saxo y el saxo habla con el bajo al mismo tono, pero todos improvisando dependiendo de lo que se quiera transmitir. Y las partituras son diferentes, es decir, ya no importan tanto como antes, importa la preparación del equipo para tocar la música que pone el mundo en ese momento. De acuerdo. Y en educación traigo a colación un término que utiliza mucho nuestra vicerrectora académica, Silvia Caro. Ella dice que ya no se trata solo de la educación a lo largo de la vida, sino también a lo ancho de la vida. Que uno tiene diferentes intereses, diferentes gustos y una vida plena, una vida integral. Y esto lo debería ofrecer la universidad. Muchas gracias por esas respuestas, David. Gracias, Mauricio. Y gracias, Alex, por la participación también. Muchas gracias, porque este ha sido un podcast muy interesante que espero que a todos les guste mucho. Muchas gracias, Mauricio. Aunque de las respuestas de Alex y de David quedan muchas aristas para discutir, voy a tratar de resaltar dos puntos importantes. En primer lugar, tenemos que entender que la inteligencia artificial y los datos son nuestros aliados.
son nuestros aliados, tenemos que aprender a usarlos para poder predecir y sobre todo prescribir lo que va a pasar en este mundo tan cambiante. En segundo lugar, para eso tenemos que entender como personas que tenemos que cambiar. Tenemos que quitarnos el miedo, tenemos que aprender a trabajar con la inteligencia artificial, con los datos y sobre todo tenemos que ser aliados como una sola universidad. Acá estábamos hablando de Conexión BAF desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, pero esto es para toda la universidad. El profe David nos trajo temas más académicos, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta. Al final nuestros usuarios son los estudiantes que no van a ser solo los de ahora, sino los del futuro, a lo largo de la vida, a lo ancho de la vida, como dice la vicerrectora académica Silvia Caro, y para eso el uso de la inteligencia artificial y el uso de los datos son muy importantes, y para eso tenemos que cambiar la forma de verlos y trabajar conjuntamente. Les invito a seguir esta conversación en nuestros canales de comunicación y a reflexionar con sus equipos. Por eso les planteo la siguiente pregunta: ¿qué decisiones tomarían de manera distinta si tuvieran la información correcta y a tiempo? Anticipemos, transformemos y sirvamos mejor con tecnología que genera valor. Esto fue Conexión BAF. Nos vemos en un próximo episodio. Seguimos escuchando, seguimos transformando. Esto fue Conexión BAF. Hasta la próxima.